no tiene nada que ver con el sistema nervioso somático, no. Esto es anatómicamente cómo está dividido y cuáles son las partes, ¿sí?, que encontramos para poder describirla físicamente al sistema nervioso. Y esperen que tengo a alguien más que se quiere conectar. Méndez. Vuelvo. Periférico, esto quiere decir que el sistema nervioso periférico no es somático, no. O sea, dentro de las funciones, tanto el central como el periférico son somáticos y son autónomos, ¿sí? Ahora, la función es qué hacen, ¿no? Estamos hablando ahí. Cuando hablamos de somático, sí, creo que ya se los... no se los puse en este. Bien, cuando hablamos de somático, tiene que ver con la percepción, la lleva de informaciones que me permiten relacionarme con relacionarme con el medio externo, ¿sí? Mientras que cuando hablo de autónomo, es aquella que yo no tengo, o sea, es de la vida vegetativa y es aquella que yo no controlo, ¿sí? No es la que me permite relacionarme, sino la que permite que yo pueda realizar las funciones normales de la vida, ¿no? Cuando hablamos del sistema nervioso central, es el tronco encefálico, perdón, acá está el tronco encefálico, vamos a arrancar de arriba para abajo, es el cerebro, ¿sí? Todo lo que conlleva por el cerebelo y todo lo que conlleva por debajo del cerebro hasta la altura del decusamiento de las pirámides, ¿sí?, que es la parte anterior, ¿sí?, del tronco encefálico, en donde ahí, a partir de ahí para abajo, encontramos la médula espinal. Esta sería la división, parte encefálica, ¿sí?, tronco encefálico y médula espinal. Eso es anatómicamente. Esperen que pasamos algo más por acá. Ahí vemos todo lo que es el tronco encefálico y la parte media, donde encontramos en el tronco encefálico el mesencéfalo, que ahora lo vamos a ver bien, y donde se encuentra la médula espinal, que se encuentra protegido por el canal, ¿sí?, o el tubo vertebral, ¿sí?, que es la consecución de cada una de las vértebras por un agujero, forman un conducto y por ahí va la médula espinal. Bien, toda esa parte está protegida, ¿sí?, por el cráneo y por la médula espinal. Ese es el sistema nervioso central. Y todo lo que salga del sistema nervioso central será periférico. ¿Qué van a salir ahí? Los nervios. Los nervios pueden salir o del tronco encefálico, por ejemplo, los nervios craneales, o de la médula espinal, ¿sí?, que van a ser los nervios raquídeos. Cuando hablo del tronco encefálico está dividido, ahora lo vamos a ver, en bulbo raquídeo, si empiezo de abajo hacia arriba, o sea, médula espinal, lo inmediatamente por encima es el bulbo raquídeo, por encima de eso vamos a encontrar la protuberancia, recién ahí todo lo que es la parte de mesencéfalo, que está casi entre medio de los dos hemisferios cerebrales, ¿sí?, y en la parte posterior encontramos el cerebelo. Dentro de los nervios, y ahora lo vamos a repasar un poquitito con otras imágenes. Bien, luego la segunda pregunta, la tercera pregunta tiene que ver por cómo está dividido anatómicamente, anatómica y descriptivamente el cerebro, que tiene una forma triangular y que presenta distintas caras, una cara externa, una cara interna y una cara inferior, y tiene dos grandes, todo esto lo voy a desarrollo así que es más fácil porque es toda una descripción, ¿sí? Tiene dos grandes surcos, que fíjense que dependiendo del, yo ahora agarré esta imagen que tenía ahí, y dependiendo del libro que uno utilice, van cambiando los nombres. Es por eso que en el trabajo, medio como que les obligo a utilizar un libro para que todos manejemos el mismo vocabulario. De hecho, en esta imagen que encontramos acá, ¿sí?, encontramos, por ejemplo, que acá dice surco lateral, ¿sí?, y acá te dice surco poscentral, no, acá surco central. Y nosotros encontramos que tienen nombre: cisura de Ronaldo, cisura de Silvio, y la perpendicular externa, y acá dice surco perioccipital. O sea, ¿para qué utilizamos un libro? Esperen que tengo bien más. El mismo libro para que cuando haga las preguntas, si yo les pregunto, no sé, como poner alguno, para meridional externo, ¿sí?, algún surco, ustedes
si estudiaran de otro libro no van a saber responderme de qué le estoy hablando. Entonces la idea es que todos utilicemos un mismo vocabulario. En anatomía pasa mucho eso. Entonces por eso es la utilización de una sola bibliografía para poder hacer el resumen y todos tengamos el mismo vocabulario. Bien, esos surcos permiten dividir al cerebro por lóbulos. Un lóbulo que estará en la parte... Además de eso, cada uno de los lóbulos comparte un hueso distinto del cráneo, que todavía huesos no lo vimos y lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre. Entonces, en el cráneo encontramos un hueso por delante, que es el hueso frontal, y justo alberga al lóbulo frontal. Un lóbulo parietal, donde está el hueso parietal, un lóbulo temporal, comparte justo con el hueso temporal, y un lóbulo occipital. El occipital sigue por debajo, ¿sí? Pero esta es la única parte, por eso algunos le ponen occipital superior o algo por el estilo al surco, porque tiene que ver con por debajo de eso se encuentra el hueso occipital y encuentro ese lóbulo. Más allá de los lóbulos, que eso sí los voy a tomar seguramente y capaz que le tome alguna cisura, no es que no voy a hacer muchas preguntas sobre este tema, es todo descriptivo y lo que tienen que saber principalmente es cómo está dividido cada uno. Recuerdan que estuvimos hablando también de que la corteza cerebral era donde se encontraban o sea, el cerebro tiene por fuera, o sea, más lindando hacia el exterior, corteza cerebral, y ahí estaban los núcleos y los cuerpos cerebrales los núcleos no, los cuerpos, dentro están los núcleos, pero los cuerpos de la sustancia gris, que equivale a la corteza o a los núcleos que posee en su interior, que debe haber por acá una imagen que ahora vamos a ver, ahí estos núcleos grises, aquí tenemos la corteza, y los núcleos grises que se ven acá, este es bien grande, que es el tálamo óptico, los cuerpos lenticulados, el putamen, que está conformado por varios núcleos, ¿sí? Como el cuerpo lenticular, ¿sí? Son todos núcleos y tienen que ver con los cuerpos neuronales, ¿sí? Ahí es donde realmente se procesa la información y la sustancia blanca que se encuentra en el interior del cerebro era los axones que permitían la comunicación de un lado con el otro, de un núcleo con el otro, y así elaborar una respuesta más compleja. Estas invaginaciones que tiene el cerebro es para aumentar la superficie o la corteza cerebral, ¿sí? Para aumentar la superficie de la corteza tengo más neuronas haciendo esa función. Por eso era que en algún momento habíamos hablado de que antes se decía le falta sustancia gris a una persona cuando no tenía una respuesta o no se comportaba como se tenía que comportar, ¿no? Bien, esos surcos que se generan no son así, ¿no? Ustedes ven un dibujo o ven cuando a alguien le sacan el cerebro, ahora no tengo ninguna imagen, sino después buscamos, y ustedes ven y les parece que, yo qué sé, lo ven como, no sé, una gelatina que está, ¿sí? Con marcas, y esas marcas que tiene en realidad, ¿sí? Son marcas, ¿sí? En todos de la misma forma, algunos más profundos, menos profundas, pero todos la tienen. Son todos, si yo agarro, pongo uno al lado del otro, son todos más o menos parecidos con ese tipo de imaginaciones. Entonces se puede determinar distintos espacios, ¿sí? Que van a ser sin convoluciones, o sea, las cisuras que presenta, que son esas imaginaciones, dividen al cerebro en circunvoluciones, dependiendo de la circunvolución, es medianamente las funciones, y también hay otro tipo de división del cerebro que es la de Brougham, en donde habla del cerebro y pone números, creo que son 44 números, ¿sí? En donde va poniendo que cada espacio de esos números de esa división tiene una función primordial. Eso se hace a través de los estudios donde ven cuál es la actividad que tiene el cerebro, por ejemplo, cuando estoy leyendo, cuando estoy hablando, cuando estoy pensando, cuando estoy haciendo una acción motriz. Entonces se va estudiando dónde hay más actividad y de ahí se ha sacado, que también hay un dibujito que creo que ustedes tienen que
hacer en el trabajo práctico, que era, por ejemplo, en el occipital encontrábamos el 16-17 de la visión, el área de Brodmann, acá encontramos el área 4, que tiene que ver con la motora, acá tiene que ver en el parietal, en la circunvolución postcentral encontramos, por ejemplo, la función del procesamiento de la información, la sensibilidad motora, ¿sí? Para poder elaborar una respuesta en el lóbulo frontal. Esta es netamente de elaboración de respuesta, mientras que esta es de procesamiento a través de lo que yo percibo. Una sería sensitiva y otra sería motora. O sea, una va a tener más actividad cuando yo esté tratando de percibir, trabajando, por ejemplo, en educación física en propiocepción, y la respuesta está dada por el área que está al lado. Bueno, así yo puedo determinar en cada lóbulo de qué se ocupa cada uno. Y no solamente eso, cuando hablo de irrigación sanguínea, si veo que alguna parte, si hay un derrame, si hay alguna, o sea, si se ve comprometida por algún problema, alguna patología, algún área del cerebro, puedo saber más o menos dónde va, o qué va a estar afectado. Alvarado. ¿Sí? Acá vemos, de nuevo, también hay muchos, ¿sí? Tengo muchas imágenes, son todo lo mismo. Aquí vemos una vista inferior y cómo se ve cada uno de los lóbulos, ¿sí? El lóbulo parietal, el lóbulo occipital. Encontramos que también un lóbulo, ¿sí? Si yo miro desde abajo, encontramos uno nuevo que no se llegaba a ver, que tiene que ver con la parte media del cerebro. Acuérdense que cada hemisferio, ¿sí? Termina limitando en el medio con una estructura que va a ser parte del tronco encefálico. Bien, antes de ir a todo esto, ahí tienen un dibujo del cerebro, una foto de un cerebro, ¿sí? En realidad cerebro, todo lo que es la parte del sistema límbico, el tronco encefálico, que es muy chiquitito. Acuérdense que es como si fuese el fibrón, si la médula espinal es más o menos el fibrón, ¿cómo se llama? La superficie que tiene un fibrón, un resaltador, o sea que es bastante chiquito. Acá lo vemos como grande y cuando vamos a ver en un cadáver, ustedes no lo van a hacer, ¿no? Pero van a encontrar de que es mucho más chico de lo que ustedes creen o de lo que uno ve. Bien. Entonces, las primeras 3 preguntas tienen que ver con las divisiones, de cuáles son sus partes. Acá se puede ver, fíjense, esto es la protuberancia. Por detrás de la protuberancia encontramos, ¿sí? La protuberancia, lo que está por debajo de la protuberancia es el bulbo raquídeo, es esta estructura, y por detrás encontramos el cerebelo. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Con respecto a lo que estabas hablando anterior, Sí. los lóbulos, ¿de Sí. qué se encargan en el cerebro? De las distintas funciones. O sea, vos no, una de las cosas que tenés que tener en cuenta es que hay cosas que vamos a describir y hay cosas que vamos a pasar por alto porque no son, o sea, no llegan a nuestro desarrollo en el programa. Los lóbulos, o sea, la circunvolución, los lóbulos tienen distintas funciones. Las circunvoluciones también, o sea, a medida que yo voy profundizando y separando, de aparte de todas las cosas, no es que la actividad del cerebro es solamente en un punto, sino que hay mayor actividad en un punto, ¿sí? Un poco menor en otra acción hay, por ahí en el que tenía menor hay mayor, y en otro punto totalmente distinto, ¿sí? Encontramos que también hay actividad. No es que una parte del cerebro se ocupa solo para una cosa y nada más. Aparte, dentro de las mismas, y el manejo de la información, ¿sí? Para elaborar una respuesta, por ahí lo más seguro es que, por ejemplo, como base de estación pasen por el tálamo, y en el tálamo también se procesa información, otro de los núcleos del cerebro. Entonces no hay una información determinada en la corteza Es como un cerebral. conjunto, digamos. ¿Eh? Es como un conjunto, o sea, todo se complementa. Todo se complementa, pero bueno, hay unas áreas que tienen más actividad, y lo que nos permite es, las circunvoluciones lo que nos permiten, o sea, esa división que es totalmente anatómica, ¿sí? Que es descriptiva de cómo está conformado, de qué es lo que voy a ver si yo tuviese un cerebro en la mano, y esa descripción es lo que tengo que saber yo, no qué hace cada uno, porque es imposible determinar qué hace cada uno, y aparte ustedes saben que un hemisferio o el otro tiene más actividad dependiendo de la persona, ¿sí? Entonces,
no se puede por ahí desarrollar a full de qué hace cada uno, porque cambia en cada una de las personas. Lo que sí se ve es más actividad cuando pasa tal estímulo. Ustedes no tienen que estudiar, salvo ese que les di, que identifiquen el lóbulo, la parte de la vista, que identifiquen que es un cuadrito, un dibujo que ya tienen en el libro, ¿sí? No es que tienen que identificar cada una de las cosas. Bien. Sí podemos hablar en forma global de qué hace cada una de las cosas y cómo lo procesa. Por ejemplo, podemos decir el cerebelo se encarga de procesar el tono muscular, el equilibrio. Si vemos acá, el cerebelo que se encuentra por debajo del cerebro, por detrás del bulbo raquídeo y por detrás de la protuberancia, ¿sí? Más que nada cuando lo veo por detrás de la protuberancia, en realidad con el cerebro vemos que no se conecta. Acá hay una hoz, que es una división membranosa, que también la encuentra en la mitad, separando los dos hemisferios cerebrales, una membrana que separa los dos hemisferios cerebrales, aísla uno del otro y que la comunicación tenga que ser por la parte media. Vemos también que, por ejemplo, entre el cerebro, el bulbo raquídeo abajo y la protuberancia, encontramos un espacio, ¿sí? Que es el cuarto ventrículo. Entonces, siempre se dice, el piso del cuarto ventrículo sería el bulbo raquídeo y la protuberancia, y el techo sería el cerebelo. Ese espacio que queda ahí, ¿sí? Circula el líquido cefalorraquídeo. Ese líquido cefalorraquídeo tiene la función de nutrir por alguna forma al cerebro y protegerlo, ¿sí? Y es generado por los cuerpos laterales del tercer ventrículo en el mismo cerebro, que lo tenemos acá. No, en esta no lo tenemos. A ver si hay alguna. Acá fíjense, ¿se acuerdan que dije yo recién la hoz del cerebro? Fíjense, este es un hemisferio, este es otro, y ahí vemos esa invaginación. Bueno, acá hay una membrana muy finita que aísla o separa los dos hemisferios cerebrales, la hoz del cerebro. Y después la que les dije inferior es la hoz del cerebelo. Y la tienda es lo que forma con el occipital en el lugar donde está el cerebelo. Esperen que... Acá tenemos el líquido cefalorraquídeo, su formación y circulación, ¿sí? Cómo se forma en los ventrículos laterales. Siempre que hablemos de ventrículos, estamos hablando de un espacio que se encuentra dentro del cerebro, ¿sí? El cerebro, o en este caso, por ejemplo, el anterior cuarto ventrículo, entre el cerebelo y el tronco encefálico. Son espacios por donde va a circular un líquido que va a ayudar a tanto la nutrición como la protección para los movimientos que surjan adentro de la cavidad donde se encuentra el sistema nervioso. Entonces, fíjense cómo sale el líquido de los ventrículos laterales, porque ahí es donde se genera, esto lo habíamos hablado en el PowerPoint anterior, que se genera en los cuerpos laterales del cerebro a través de... ¿cómo se llaman las células? Los plexos coroideos, ¿sí? Es generado ese líquido y bueno, ese líquido viaja y recubre toda, fíjense, la superficie de contacto que tiene con las meninges y y el hueso, y también baja y desciende alrededor de la médula espinal para protegerlo. Ahí vemos. Lo verde sería como si yo hiciera ese espacio dentro del cerebro, le pusiera, no sé, un líquido o algo, o lo solidificaría el espacio, ¿sí? En volumen, y lo verde representa eso, todo el espacio que se encuentra por dentro de los ventrículos laterales, el ventrículo medio y el cuarto ventrículo, ¿sí? Y todo el espacio que hay por donde va a circular ese líquido cefalorraquídeo. Ahí tenemos las membranas, las distintas capas protectoras, en donde encontramos el hueso, bueno, todo lo que es la parte del cuero cabelludo, el hueso, y encontramos tres estructuras, creo que esta es la última pregunta, o por ahí anda, de la dura madre, aracnoides y pía madre. Son capas de tejido conectivo
que de alguna forma aíslan, separan, protegen, ¿sí?, al cerebro de los distintos impactos que uno pueda sufrir, y además, si vemos el aracnoides, que tiene como si fuese ramificaciones en esa aislación, permite el paso de los distintos paquetes vasculares para poder irrigar al cerebro. Ya que estamos en irrigación, vemos cómo las vértebras, lo vamos a ver más adelante, las vértebras cervicales en una parte que se llama apófisis transversa tiene unos agujeritos, y por esos agujeritos va a pasar una arteria que se llama arteria vertebral, y va a llegar a la parte interna del cráneo. Mientras que en el cuello y fuera de este conducto vertebral que habíamos dicho recién, encontramos lo que son las carótidas, que es las arterias que irrigan también parte de la cara y en algún momento también se introducen para poder irrigar el cerebro. ¿Qué hacen esas arterias? Por acá. Se unen, ¿sí? Ahí vienen, esta es la arteria vertebral, se une a una arteria basilar, como se llama acá, ¿sí? Y las dos arterias que encontramos acá, mediales en la parte de adentro, ¿sí?, es la carótida interna, ¿sí? La carótida se va a dividir en interna y externa. Interna va a ser la que va a ir al interior de del cráneo, y la que sale por fuera y irriga la cara, ¿sí?, va a ser la externa. Y esas estructuras arteriales van a formar lo que se llama el polígono de Willis, por la forma que tiene de polígono, ¿sí?, el polígono de Willis, donde encontramos toda la irrigación o cómo se distribuye la irrigación de toda la parte interna del cerebro. Sabiendo medianamente dónde puedo llegar a tener, dónde está el problema, ¿sí?, en un caso de un ACV, por ejemplo, creo que había una filmina por acá. Acá está una mejor visión de cómo se está distribuida dentro de... Esto es el esfenoides, ¿sí?, donde está la silla turca, se llama este espacio, ahí es donde se asienta, ¿sí? El esfenoides es el hueso que conecta todas las partes del cráneo, todos los huesos del cráneo, se conecta con todos. Forma parte de la parte posterior de la cavidad del ojo orbital, ¿sí? Forma parte de lo que nosotros llamamos las sienes, forma parte, tiene contacto directo con el occipital, con el temporal, con el frontal, con todos los huesos, ¿sí? Tiene un contacto, o sea que articula con todos los huesos, se le llama el hueso llave del cráneo, porque justamente se conecta con todos, ¿sí? Una vez uno, en un estudio que le hicieron, bueno, le habían pegado una piña de frente en la nariz y tan fuerte que le había corrido el esfenoides, con lo cual le corrió la base del cerebro. O sea, imagínense el terrible golpe que le habían dado, ¿no? Bien, en ese hueso, ¿sí?, en una parte de ese hueso que se llama silla turca, ¿sí?, ahí reposa el polígono de Willis. Y a partir de ese polígono de Willis nace la irrigación sanguínea para todo el cerebro. O sea, es una estación donde empieza a distribuir, ¿sí?, la sangre para distintos lados. De ahí viene, esperen que voy a buscar uno más por acá. Estas son todas fotos que busqué ayer un ratito para ponerles de algún PowerPoint que tenía mío. Ven cómo la irrigación, no, esto es, sí, la irrigación, esto lo que ven acá abajo en realidad es la parte venosa, cómo recolecta toda esa sangre que fue distribuida para devolverla después hacia el sistema circulatorio, hacia el corazón y poder oxigenarla. Había otra filmina, estoy buscando. Ah, esta del polígono de Willis. Ven que cada rama del polígono de Willis va a irrigar una parte del cerebro. Por ejemplo, esta, la arteria anterior, ¿sí?, se va a encargar de irrigar lo que sería el lóbulo frontal del cerebro. La lateral, ¿sí?, o la medial, ¿sí?, se va a encargar, por ejemplo, del lóbulo temporal. Entonces, si yo tengo un daño en esta zona, yo voy a saber cuál es la zona que se va a ver afectada. Había una foto, me acuerdo, esta, ¿sí? Entonces, miramos,
Depende de la lesión. Si tengo una lesión en el cerebro, por ejemplo, en la parte anterior, puedo hablar de una hemiplegia, ¿sí? En la pierna, ¿sí? Si es en la zona media, puedo hablar, por ejemplo, de una patología en los brazos. No necesariamente, a veces afecta más de una zona, ¿sí? Y si la lesión es más bien posterior, ¿sí? O afectará más a lo que es el tallo, el cerebelo, o sea que las funciones de cada uno de los órganos que se ven, que van a tener esta hipoxia, o sea, falta de oxígeno y de energía para poder trabajar, va a generar una lesión totalmente distinta. Lo mismo pasa, ya que estamos con esta foto, lo mismo pasa con lo que son las vértebras y los nervios, ¿sí? Que van a salir de la columna vertebral. Esperen que busco una columna, por acá había una. Los nervios que van a formar, los nervios raquídeos, que van a terminar de inervar, tanto para llevar información como para traerla, y ahí había una de las preguntas que estaba, que era una vía sensitiva, que era una vía motora. Esos nervios, ¿sí? Van a salir de la columna vertebral, dependiendo del espacio por el cual salgan, van a ser parte de un complejo sistema de cables, de nervios, ¿sí? Que van a, fíjense, en forma ordenada, van a darle la sensibilidad. Por ejemplo, acá este es de sensibilidad, la sensibilidad en las distintas partes del cuerpo. Fíjense que, por ejemplo, de cervical 2, 3, 4, ¿sí? 5 y 6 y 7 también tienen, y también existe C8, que es esta que ven acá abajo, al lado del dedito. Pese a que no hay vértebra C8, hay un espacio entre la 7 y la T1, ¿sí? O sea, torácica 1 y cervical 1, hay un espacio donde va a salir un nervio y ese C8, y se van a encargar principalmente, por ejemplo, de los miembros superiores del brazo. Más que nada de la flexión del brazo. Entonces, dependiendo de donde yo tenga una patología, sea una hernia, sea una lesión de algún tipo, y que produzca algún daño, ya sea en el nervio cuando sale o ya sea a la altura medular, voy a tener una patología que va a empezar de ahí para abajo. Supongamos, si la lesión es medular, lo que va a afectar es toda la motricidad de esta zona. Si la afección es nerviosa, quiere decir que se cortó uno de los nervios o cortó la información de uno de los nervios, y lo que va a pasar es que no me funcione o no pueda realizar la función de ese nervio en particular, que por ahí podría ser el que cierra la mano, ¿sí? Nervio mediano, por ejemplo. Así se llama. Esto lo representa en lo que es, esto se llama metámeras. Las metámeras tienen que ver con lo que es la parte de la sensibilidad, pero después cada uno de los músculos está inervado también por un paquete nervioso o por un nervio en particular. Fíjense, y ahora voy a otro dibujito que tengo por acá. Ya lo voy a encontrar. Acá tenemos, no se llega a ver bien, ¿sí? Sería acá bulbo raquídeo, este sería el bulbo raquídeo, arriba estaría la protuberancia, a partir de eso se divide y es médula espinal. La médula espinal presenta plexos, que son la unión de varios nervios que van a salir de las cervicales, arrancan en C4, C5, C6, C7 y C8, ¿sí? Se van a unir y van a formar un gran nervio, por decirlo de alguna forma. Esto se llama anastomosar, se unen, forman un nervio grande, ¿sí? Que va a llegar hasta la altura de la axila, y en la altura de la axila va a empezar a dividirse en varios nervios que se van a encargar de la función de los brazos. Entonces, todo este paquete nervioso que ven acá, que se unió, se anastomosó, va a formar lo que es la inervación del brazo. Si sigo en el tórax, no se unen, sino que cada uno va a ir a su metámera, va a ir a su espacio en donde va a hacer la actividad. Esta zona se llama, sigo un poquitito más abajo, se llama plexo solar, ¿sí? Y se va a encargar, por ejemplo, de manejar la inervación de todos los órganos del tubo digestivo, ¿sí? En parte también de la respiratoria,
¿sí? De los músculos accesorios, etc. Y a partir de L1, L2, L3, L4 y L5, se unen también, se anastomosan y forman un nervio, que es este que ven acá, que va a ir hacia la pierna, que es el nervio ciático. Entonces, si yo tengo una patología, por ejemplo, en estas vértebras y realizo una compresión en C3, voy a tener una afección en el nervio, en lo que se encargaría de la motricidad de ese nervio en particular. Esto era lo que yo le decía de por qué no nos daban la inyección. El nervio recorre primero, se hace anterior, pero después se hace posterior. La inyección siempre son dadas arriba, porque como primero es anterior y me lo dan en la cola, ¿sí? No me va a afectar. Después cuando se hace posterior, cuando pasa por entre medio de un músculo que es el glúteo medio y el piramidal, que están a esta altura, ¿sí? Cuando pasa por acá, ¿sí? Un poquitito más abajo, cuando pasa por acá, ¿sí? Pasa directamente hacia atrás, ¿sí? Y se hace posterior. Bien, acá vemos el canal espinal o medular, ¿sí? Que se forma entre los cuerpos vertebrales, que es la parte anterior de la vértebra, y la parte posterior de la vértebra, donde encontramos la espina de la vértebra. Y bueno, eso forma ese conducto en donde va a estar la médula espinal. En la última parte de la médula espinal, o sea, llegando a más o menos L3, termina la médula espinal, pero sus ramificaciones siguen hacia abajo y eso era lo que llamaba cola de caballo. Esa cola de caballo termina uniéndose en el hueso sacro para mantener firme, o sea, es esto que vemos acá, ¿sí? Que se llama filum terminal, ¿sí? Que se adhiere a la estructura ósea para que la médula permanezca en su lugar. Entonces está dividida en varias partes, la médula cervical, torácica, lumbar y sacra, dependiendo de, igual que las vértebras. Las vértebras, las 7 primeras son cervicales, las 12 que le siguen son torácicas, las 10 que siguen son lumbares, y después vienen sacras, que están todas unidas, que son 5, y coxigias, que son también, la coxigia es lo que anteriormente, o sea, es una parte, o sea, un desarrollo óseo rudimentario de la cola que tenían antes, no el hombre, no el Homo sapiens, pero sí nosotros venimos de los monos. Bien, acá vemos una división y vemos cómo esos surcos que nosotros habíamos hablado, tanto el perpendicular externo, Silvio o Rolando o Rolando, cualquiera de los dos conductos, apenas llegamos a ver esos surcos bien marcados y son los que dividen todo el hemisferio, dividen los lóbulos. Bien, médula espinal. De la médula espinal estaba conformada, yo les había dado que era uno de los dibujos que tenían que completar, ¿sí? Veíamos que la parte interna era sustancia gris, ¿sí? Que tenía una forma parecida a una H, ¿sí? Que la parte posterior de esa sustancia gris, esto que vemos acá, ¿sí? Esto sería, esta zona de acá es anterior, esta zona de acá es posterior, no sé si llegan a ver el cursor mío, y esta parte de acá sería lateral. Este sería un corte transversal, o sea, corto a la mitad la médula y la vino desde arriba. Y veo que en el interior tiene sustancia gris y que esto que se llama astas, las astas posteriores, tienen que ver con la entrada y la comunicación, porque la sustancia gris era la que generaba esas redes de comunicación de la sensibilidad. Entonces son raíces sensitivas las que van a salir de ahí. Mientras que las astas anteriores son raíces motoras. De ahí van a ser sinapsis las neuronas que tengan que ver con lo que es la parte motora, no la sensibilidad. Ahora, lo que está alrededor es sustancia blanca. La sustancia blanca representaba a los axones, ¿sí? De los nervios. Y los axones eran los que transmitían o los que llevaban el impulso nervioso a través del axón para poder viajar de un lugar al otro. ¿Qué pasa? Ese grupo de acciones, o sea, la división de las astas me permite, o sea, la división de la sustancia gris me permite separar esto en cordones. Vamos a tener de asta sensitiva a asta sensitiva en la parte posterior
el cordón posterior. De las astas motoras, o sea, las anteriores, de una a otra, vamos a tener, ¿sí?, de las raíces sensitivas de esas astas, vamos a tener el cordón anterior. Y de asta sensitiva izquierda a motora izquierda, voy a tener el cordón izquierdo, ¿sí?, lateral, ¿sí?, y del otro lado el derecho. Bien. Además, los axones no están tirados todos ahí y bueno, uno va para un lado, el otro va para el otro, sino que se forman paquetes que se llaman haces, ¿sí?, en donde vemos acá que dependiendo de dónde esté ubicado, esos paquetes van a llevar distintos tipos de información. Por ejemplo, en la parte posterior viaja principalmente la sensibilidad propioceptiva y la sensibilidad motora gruesa y fina, y se divide en haz de Gol y haz de Burdach. Este cuadrito lo tenían que completar, estaba en el ¿sí? El haz de Gol y de Burdach se encargan de lo que es la parte de la sensibilidad, ¿sí?, motora fina. Se termina de desarrollar, obviamente, esto en edades más avanzadas. Si ustedes ven un chico, tiene la sensibilidad fina, no, o sea, si ustedes agarran un chico de 5 años y le hacen dibujar y no agarra bien el lápiz, no puede tener, eso se va desarrollando con el paso del tiempo. Esa zona, junto con todos los nervios que salen de esa zona, se van a ir desarrollando con el paso del tiempo. Nosotros no nacemos, ¿sí?, con todo el desarrollo de nuestro sistema nervioso. Ni tampoco con la mielinización. ¿Se acuerdan que la mielina, bueno, con ustedes no lo vemos tanto, pero había unas células, ¿sí?, que se encargaban de producir un líquido que aislaban de alguna forma eléctricamente y hacían que sea mucho más eficaz la transmisión de los impulsos nerviosos, ¿sí? Uno eran los oligodendrocitos y fuera del sistema nervioso central eran las células de Schwann. Eso lo vamos a ver bien el año que viene. Entonces, a lo que iba es que cada parte o cada agrupación de sustancia blanca que tiene una función determinada, ¿sí?, va a tener un nombre. Entonces encontramos el haz piramidal cruzado y el haz piramidal directo. Esto tiene que ver porque se cruzan la información de la izquierda a la derecha y la derecha a la izquierda cuando viene descendiendo de la médula espinal, ¿sí? En realidad cuando cambia de médula espinal, de bulbo raquídeo a médula espinal. Estos dos, por ejemplo, son motores, los piramidales. Entonces manejan la información que van a llevar a los músculos para poder hacer las contracciones, los que están en rojo. Después, por ejemplo, vemos los cerebelosos, que son estos de acá, o sea que le van a llevar información al cerebelo. Hay cerebeloso directo, ¿sí?, y hay cerebeloso cruzado también. Espinotalámico son haces que van a llevar información al tálamo. Ahora vamos a ver qué era. Entonces, dependiendo de cuál es la información que lleva, yo puedo separar cada uno de los cordones y cada uno de los haces, ¿sí?, que van a llevar la información por la médula espinal para que haga sinapsis en una instancia superior. No necesariamente tiene que ser el cerebro, ¿sí?, puede ser en el cerebelo, pero que va a llevar información en forma ascendente, o en todo caso puede ingresar directamente y hacer, por ejemplo, como pasa en un reflejo, ingresar y hacer una respuesta. Cuando la respuesta está dada por la por la médula espinal, es una respuesta primitiva, es un reflejo. Ahí vemos un poco los lóbulos y los surcos, cómo están delimitando los surcos distintas zonas. Ya lo hemos visto también. Este lo saltemos ahora un poquito cuando hablemos de la parte interna. Ahí vemos cómo, fíjense, todo ese paquete de nervios que salen de la astas anteriores de la vértebra se une para formar un solo nervio. En la asta posterior es lo mismo, se unen, ¿sí?, para formar un solo nervio. En este caso pasan por un ganglio antes de salir, ¿sí?, y forman, cuando salen de la médula, del conducto raquídeo, salen en la forma de un solo nervio. Después se va a terminar abriendo y inervando los distintos.
las distintas cosas que tiene que inervar a medida que se vaya desarrollando o desplegando en el cuerpo. Bien. Tenemos también esta imagen en el trabajo y es un corte, ¿sí? Este es un corte Sheffer, se llama este tipo de corte, en donde nosotros vemos, ¿sí?, cómo está distribuido la parte interna, así como lo vimos recién en la médula, en un corte transversal. Acá con este corte puedo ver cómo está dividido el cerebro, cómo está la corteza cerebral, ¿sí?, desarrollada en la parte externa, la sustancia blanca en la parte media del cerebro, y que dentro de esa parte media encontramos distintas estructuras. En esas estructuras vamos a encontrar núcleos, ¿sí?, o sea, sustancia gris, y van a formar distintos núcleos, como el putamen, el pálido, el tálamo, que van a ser estaciones muchas veces de paso de la información. Supongamos, la información viene por la médula espinal, por el haz espinotalámico, y llega hasta el tálamo. En el tálamo hace sinapsis con otra neurona y de ahí va a ir a la zona que tenga que yo ir a inervar en la corteza. O sea que es como una estación de comunicación, sería como la central en donde dirige a dónde tiene que ir la información. De ahí encontramos, esperen que voy directamente ahí, más fácil, al tálamo. El tálamo es esa sustancia gris, ¿sí? Esa sustancia gris, ese núcleo gris que encontrábamos nosotros dentro de cada uno de los hemisferios cerebrales. Y también ese tálamo que va a recibir la información, si se fijan, creo que en el trabajo también lo tenían que hacer, tiene distintas divisiones, y cada división se va a encargar de distintas funciones, y va a terminar, esa central, como decía yo, va a terminar mandando información a un lado y al otro. Creo que le subí un video de esto. Información a un lado y del otro para poder procesarla. Después, bueno, lo que tenían que hacer seguramente era describir cuáles eran cada una de las áreas. Una cosa es la descripción, otra cosa es las funciones. Recuérdense que yo no voy a preguntar tanta función, solamente con saber que es una función motora, ¿sí?, que se va a encargar de distribuir también todo, que va a funcionar, como dije yo, como una central para distribuir el impulso, me alcanza. Después encontramos distintas zonas alrededor de ese tálamo. Esperen que antes de llegar ahí, bueno, acá tienen el corte, fíjense, Fishing, y el otro es, ¿cómo se llama este tipo de corte? Bueno, ya me voy a acordar. Ahí vemos, fíjense, en este corte que se ve acá, ¿sí?, el de abajo, que es distinto al que yo les había puesto, creo, vemos tanto el tálamo, que sería esta estructura que se ve acá, y acá el lenticular, ¿sí?, con los núcleos grises, y acá esto que se ve acá, sí, estos agujeros que se ven acá, son los ventrículos laterales. O sea, es un espacio en donde no hay ninguna masa, sino que hay una cavidad donde se va a encontrar y se va a desarrollar el líquido cefalorraquídeo. Bueno, ahora ven el glóbulo pálido, el putamen, que son núcleos y se forman el núcleo lenticular que habíamos hablado hoy. Esto hay que identificarlo. Los dibujitos esos que yo les puse, o los gráficos que yo les puse, uno de esos es el que le voy a tomar en el examen. Así que traten de completarlos, ¿sí?, con los núcleos que hay y con todo lo que les va preguntando el trabajo práctico. Por ejemplo, les pregunta, ¿qué es el trígono? O ¿dónde está el trígono? El cuerpo calloso, las distintas estructuras que nos vamos a ir encontrando están identificadas en ese dibujo que yo les pongo al final. A ver si me siguen. Cuando ustedes desarrollan el trabajo, arrancan y empiezan a hablar, tienen que describir todo, cómo es el cerebro, cuáles son los surcos que tiene, es todo un dibujo. Ahora, esos dibujos no se los voy a tomar, los que ustedes hicieron. Lo que yo les voy a tomar es uno de los dibujos que está en el trabajo práctico que yo les pongo en el final del trabajo práctico. En ese dibujo, generalmente está la información del trabajo práctico, o sea, lo que ustedes fueron completando. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes tuvieron que desarrollar el cuerpo calloso.
¿Cuáles son las partes del cuerpo calloso? Esperen que me voy acá. Entonces tienen un dibujo parecido a este, en donde ustedes tienen acá el cuerpo calloso, cabeza, cola, de distintas partes del cuerpo calloso. Bien. Por ejemplo, el trígono. Tienen que hablar de distintas estructuras a lo largo del trabajo práctico para poder describirlas. Eso es la parte del trabajo. El dibujo que ustedes pudieron haber hecho un dibujo para poder entenderlo, ¿sí? Dentro de la misma pregunta. Ahora, yo no les voy a tomar ese dibujo. Yo si les tomo este, que es el que ustedes tienen en el trabajo, en el final del trabajo, que es donde ustedes tienen que poner todo lo que nombraron a lo largo del trabajo. Vieron que en el trabajo ustedes no tienen, dice, dibújelo, pero no, y lo dibujan a mano, pero no tiene, y si quieren algunas preguntas, directamente te pregunta qué es el trígono. Si querés, vos no lo dibujás. Si no, podés hacer la descripción o podés decir, o en algunos pregunta la función, podés saber la función. Ahora, eso sí lo tenés que encontrar en el último dibujo que yo les doy. ¿Sí? ¿Me siguieron o hice un mambrullo con todo lo que dije? O sea, en el trabajo lo que ustedes dibujaron no me interesa tanto. Ahora, cuando ustedes van al final del dibujo, eso seguramente está. Bueno, tengo que ubicarlo en el dibujo. Si ustedes hicieron más dibujos para poder explicar cada una de las cosas, está bien, no está mal. Pero cuando yo se los tome, les voy a tomar uno de esos dibujos, con lo cual lo van a tener que ubicar ahí. Si yo lo estudié, lo hice a mano y me salió bárbaro, bueno, cuando yo les tome el examen, no va a aparecer dibuje lo que usted sabe del trígono. Va a aparecer este dibujo y si yo no lo identifico, considero de que ustedes no saben dónde está. Y así con todo. Por ejemplo, en el trabajo práctico hay el desarrollo de los pares craneales. Tienen que buscar el dibujito. Está este dibujo que se ve acá, en donde nosotros vemos las raíces de los pares craneales. Y ustedes acá mismo los tienen acá desarrollados. Y ustedes tienen que identificarlos en esa vista. Ustedes tienen en el trabajo una pregunta que habla de cuál es la función de los distintos pares craneales y ustedes podrían haber puesto el dibujito de cada una a medida que lo van desarrollando. No me interesa ese dibujo, me interesa este último, en donde yo seguramente les pueda llegar a poner y ustedes tienen que identificar cada uno. O sea, lo que estudiamos en el trabajo tiene que estar representado en el dibujo que yo les doy. Porque muchas veces tienen los dibujos incompletos. En este caso no, porque yo les puse número a cada una de las cosas, porque ¿qué me pasaba? Cuando yo les subía este dibujo, si yo les subo, como en algunos, les subo directamente el dibujo, ustedes dicen, ¿y qué tengo que buscar? Porque le tengo que poner nombre a las cosas. Ahí dice identifique. ¿Y qué tengo que buscar? Todo lo que está en el trabajo práctico, que yo pueda ver ahí. ¿Me siguen? Todas las preguntas del trabajo práctico, ¿sí?, tienen distintas estructuras que nosotros nombramos. En ese dibujo del tronco encefálico, vista de frente, tengo que identificar qué estructura yo puedo ver. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿qué es el cuarto ventrículo? Y acá encontramos el piso del cuarto ventrículo. Este dibujo, o tienen uno parecido, o este, no me acuerdo, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que encontrar? El cuarto ventrículo. Todo lo que yo haya visto en el trabajo y que identifiqué y que hablé, tengo que después poder identificarlo en ¿cómo se llama? En los dibujos finales. Eso es todo lo que tienen que buscar. Fíjense cómo este es una vista posterior de lo que es el tronco cefálico y los distintos cortes a distintas alturas. Y ahí, ¿qué vemos? Vemos que no es lo mismo. Fíjense, si se acuerdan, la médula espinal tenía forma de H, y si yo me fijo acá, el bulbo raquídeo tiene otra forma. Dependiendo de dónde está el dibujo que está acá al lado, es el corte. Este corte estaría a esta altura, este corte estaría a esta altura, y este corte estaría a esta altura. Bien, vemos que también en el tronco encefálico tiene sustancia blanca por fuera, no tiene corteza como el cerebro, pero tiene núcleos en el interior, muy escasos. Esos núcleos que tienen en el interior van a estar asociados a una función más del tipo vegetativa o alguna función que esté asociada a los nervios
que van a salir de esa altura, que son, por ejemplo, el auditivo, ¿sí? Entonces voy a encontrar acá, en esta altura, en el bulbo raquídeo, los centros autónomos de la audición, por ejemplo. Entonces, a partir de ese corte puedo hablar de, obviamente son más que nada del sistema parasimpático, autónomo, perdón, parasimpático y simpático, autónomo. O sea que son núcleos que tienen que ver, ¿sí?, con una función del sistema nervioso autónomo, de la vida vegetativa. Entonces, ¿cuál sería la función del tronco encefálico? Tanto el bulbo raquídeo, protuberancia o mesencéfalo, tienen que ver con alguna función más que nada del tipo autónoma, y vamos a ver que, por ejemplo, en el bulbo raquídeo tenemos, que es a donde sale el nervio vago, por ejemplo, la inervación del diafragma, la inervación del corazón para aumentar o disminuir las pulsaciones, y a través del nervio vago, y el manejo también de, por ejemplo, los músculos que trabajan a la hora de realizar la fonación o la deglución de la boca. O sea, tiene parte motora también. Bueno, uno de los dibujos era, una de las preguntas era identificar cada una de estas estructuras, cada uno de los nervios raquídeos, y cuál era su función, si eran sensitivos o motores. En este caso, si llegan a ver acá, en la protuberancia, este es el quinto par craneal, es el trigémino, o sea, el nervio trigémino, y el nervio trigémino es sensitivo y motor. Entonces, fíjense que tiene una parte más gruesa y un nervio al lado chiquitito, más finito. Uno será sensitivo y el otro será motor. El motor es para los músculos de la masticación, son los que hacen que yo pueda cerrar la boca. Y el sensitivo es para todos los músculos de la cara. Perdón, para toda la sensibilidad de la cara, no los músculos. Para los músculos, para mover los músculos de la cara, es un nervio motor y es el facial. El primero es el olfatorio, el segundo es el óptico, el tercero es el motor ocular externo, el cuarto es el patético, el 5 es el trigémino, el abducen me faltó también, el séptimo es el facial, el octavo, y así tienen que ir desarrollando cada uno y poder ubicarlos. Bien. Cerebelo, ¿sí? Es esa estructura que se encuentra en el tronco encefálico, por detrás del bulbo raquídeo y por debajo del bulbo raquídeo y la protuberancia y por debajo del cerebro, y tiene una función, está separado también por lóbulos, fíjense, aquí están las partes, ¿sí? Eso también lo tenían que desarrollar en el trabajo. Se comunica por los cuerpos cerebelosos, que son 3 de un lado y 3 del otro, se comunica con la base del cerebro, acá vemos uno, el otro no se ve y el otro es uno de abajo. Sí, a ver si llega. No, parece que no tengo ningún otro dibujo de esto, no. Bien, se va a comunicar con el tronco encefálico, ¿sí? A través de esa comunicación, esperen que lo encuentre de nuevo. Va a llevar información, ¿sí?, a alguna parte del cerebelo, y el cerebelo, si se acuerdan la función, lo desarrollamos en el trabajo, en el PowerPoint anterior, tiene una función más que nada de el equilibrio y del tono muscular. Le da la información, ¿sí?, de cómo están los distintos tonos de los músculos y la postura a través de eso, ¿no? Porque la postura, el tono es el músculo no está completamente relajado, sino que ejerce una resistencia, ¿sí? Y esa resistencia es el tono muscular, y ese tono muscular va a estar o más o menos deprimido, ¿sí? Y nos van a dar las distintas posturas. El cerebelo interno parecido, ¿sí?, al cerebro. En la parte externa vamos a encontrar una corteza y en la parte interna vamos a ver apenas una línea de núcleos, ¿sí?, no muy desarrollada.
Ahí vemos que está detallado, creo que este es el... bueno, esta es la zona del hipotálamo, el ventrículo medio. El tercer ventrículo y el ventrículo medio. El tercer ventrículo y el ventrículo medio es lo mismo, ¿no? Después tenemos los ventrículos laterales. Y acá vemos la parte media, ¿sí? Hablábamos ahí de la zona límbica, ¿sí? En donde encontrábamos todas estas estructuras de cuerpo calloso. El cuerpo calloso es sustancia blanca que permite la comunicación de un hemisferio del cerebral con el otro. Por debajo de eso vamos a encontrar el hipotálamo, el tálamo, que vamos a ver el año que viene qué funciones tienen. Muy importante, ¿sí? Para la... ¿cómo se llama? El sistema endocrino, en donde va a exacerbar hormonas que van a trabajar para poder controlar el cuerpo. Tanto el sistema nervioso como el sistema endocrino son los que hacen que las células trabajen de una u otra forma, ya sea para estimularlas en forma eléctrica o para estimularlas en forma química, como hace el sistema endocrino. Como es secretando sustancias, ¿sí? Son glándulas que secretan sustancias y esas sustancias influyen en el comportamiento de las células. Le dicen a las células si tienen que crecer, si se tienen que reproducir, qué es lo que tienen que hacer. Está dividido en dos partes, esto más adelante lo vamos a ver, ¿sí? La hipófisis anterior, o adenohipófisis y hipófisis posterior, y va a secretar distintas hormonas. Por ejemplo, la oxitocina, la que secreta cuando estamos enamorados, por ejemplo. Y a la vez, por ejemplo, hay otras glándulas, como la pineal, no sé si acá está desarrollado, la glándula, este es el sistema límbico, como les decía yo hoy, ¿sí? Que también lo tenían que desarrollar en el trabajo, que se encarga más que nada, por ejemplo, del estado de ánimo, esa parte del cerebro. Y les estaba diciendo de algo que quería buscar acá. La glándula pineal. La glándula pineal se encarga, por ejemplo, de secretar melatonina. No sé si alguno tiene problemas para dormir y toma alguno con melatonina, ¿sí? Las secreciones que tiene esa glándula tienen que ver con el sueño, ¿sí? En realidad, la falta de luz hace que se secrete, en realidad es una parte. Una parte es el organismo tiene un reloj biológico y a la noche secreta esta hormona que induce al sueño. Por eso, cuando alguien tiene problemas para dormir, a veces le dan estas pastillas con melatonina que hacen que sea mucho más fácil, pero después tener un sueño muy pesado, porque está secretando una hormona que produce o que realiza esta función. Entonces la glándula pineal se encarga de producir eso, que tiene que ver un poco con los estímulos que tenga el cerebro, ¿sí? Si yo tengo la luz prendida, el cerebro va a entender que todavía es de día, porque hay luz. Entonces la secreción de melatonina va a ser mucho menor. No sé si vieron que a veces le dicen de no dormir con la tele prendida, ¿sí? Estar mirando la tele o el celular, algo con mucha luz. ¿Por qué? Porque eso engaña de alguna forma al cerebro y la creación de esa melatonina para dormir no se produce en forma tan rápida. Bien. Creo que no lo tenían que igual identificar en el trabajo, la glándula pineal. No se las pregunté. A ver, algo para decirles. Bueno, acá habla de los núcleos de los distintos nervios. Esto ya lo habíamos hablado en su momento. Una cosa es lo que les decía recién. Una cosa es el origen real y otra cosa es el origen aparente. El origen aparente es donde yo veo, ¿sí?, que del tronco encefálico parte el nervio. O sea, yo veo que el nervio sale desde acá, ¿sí? El ocular motor externo, por ejemplo. Y este es el nervio. Bueno, este es el origen aparente. Yo lo veo desde afuera y nace ahí. Pero en realidad el origen real estaría en el núcleo en donde se forma ese nervio. Entonces los orígenes reales son aquellos en donde directamente nace el nervio, ese sería, haciendo un corte transversal, el núcleo donde se desarrolla. Vamos a encontrar que los nervios, ¿sí?,
que salen del tronco encefálico tienen un núcleo en el tronco encefálico, no vienen de la médula espinal. A mí me interesa que identifiquen solamente los aparentes. ¿De dónde sale? Del bulbo raquídeo, de la protuberancia, del cordón interprotubencial, o sea, entre medio del bulbo raquídeo y la protuberancia, ¿sí? El olfatorio, ¿cuál es el primero? ¿Cuál es el segundo? ¿Cómo van apareciendo? Porque en base a las funciones, o en base a donde vayan apareciendo, es donde va a desarrollarse ese nervio para poder inervar. Bien. Bueno, todas estas estructuras las tienen que identificar. El polígono de Willis no se los tomo, obviamente, el dibujo. Ustedes seguramente lo tuvieron que hacer en el trabajo. Estaba buscando el dibujo, a ver cuál. Por acá había. Ustedes tuvieron que hacer esto y explicar cada uno. Yo les tomo qué es o dónde se encuentra el polígono de Willis, no les tomo cada una de las paquetes vasculares, ni este dibujito, ni nada por el estilo, más allá de que ustedes lo tenían que desarrollar. Bien, una pregunta que surge siempre en el trabajo, porque esto no aparece en, ¿cómo se llama? En el libro, es el homúnculo motor. ¿Qué es esto? El homúnculo, ¿no? Tenemos motor y sensitivo. El homúnculo tiene que ver con la superficie media del cerebro, es como si yo hiciese un corte transversal, como... Esperen, yo encuentro... Como este en el cerebro, y me fijo de la corteza cerebral, que veo acá desarrollada todo esto, ¿sí? ¿Cuánto de esas neuronas, ¿sí?, están relacionadas con una función determinada? ¿Sí? Eso es la representación de las funciones de la utilización de la corteza cerebral en las funciones del cuerpo. Y en el dibujo veo... Ya llegamos. En el dibujo veo cómo, por ejemplo, la boca en la parte, la cabeza en la parte motora, en la parte de la corteza cerebral, ¿sí?, va representando distinta superficie. Mientras más superficie tenga, más voy a poder lograr una mejor precisión, un mejor manejo de la información. O sea, mientras más superficie de la corteza cerebral se ocupe de una cosa, mejor va a ser la estimulación, la respuesta, la sensibilidad sobre esa cosa. Entonces, el homúnculo motor es justamente eso. Representa, tanto el motor como el sensitivo, representa cuánto de la corteza cerebral se ocupa de las distintas funciones. Entonces vemos que, por ejemplo, la boca, ¿sí?, los labios, ¿sí?, y la boca tienen, por ejemplo, una superficie muy grande. O sea, la deformidad que vemos acá de las manos grandes, la cabeza grande, la frente chiquita, el pie más chico, tiene que ver con la parte motora y sensitiva que tiene cada uno de esos miembros o de esas partes del cuerpo en la función cerebral. Entonces veo cómo está la motricidad. Fíjense, la motricidad de la mano, ¿sí?, está mucho más desarrollada en la corteza cerebral que la motricidad del pie. En vez, si yo me fijo acá, la sensibilidad del pie es muy parecida a la sensibilidad de la mano. Fíjense que el dedo índice tiene mucha más sensibilidad y el dedo gordo tiene mucha más motricidad. Eso tiene que ver con las funciones, ¿sí? Fíjense cómo lo que es la parte de las vías respiratorias altas, ¿sí?, tiene una inervación sensitiva, ¿sí?, muy parecida a la motora, pero también dentro de la sensitiva tenemos las vísceras
mientras que la motora de vísceras no tenemos nada, porque las vísceras se mueven por sí solas, no necesitan, por sí solas no, tienen una autoestimulación también, se maneja también la estimulación a través del sistema parasimpático, pero no es una función del tipo consciente, por lo cual lo puede realizar una parte autónoma del cuerpo. Ese es el homúnculo motor. No sé si se entendió. O sea que es la representación, ¿sí?, gráfica de cuántas superficies del cerebro se utiliza para las distintas actividades. Ahí vemos, la tenemos, esta vista también para desarrollar, ¿sí? También desarrolla partes de la vista anterior, como es el nervio trigémino, ¿sí?, y algunas otras cosas, los pedúnculos cerebelosos. Los pedúnculos cerebelosos son 3 de un lado y 3 del otro, y son los axones que se comunican con el cerebelo. Bien, no sé si me quedó algo del trabajo para desarrollar. Si tienen alguna pregunta para hacerme, no me acuerdo yo las preguntas. Estuve buscando, pero no encuentro el trabajo. Profe, yo tengo una pregunta. Dale. Con respecto al homúnculo, Sí. ponemos lo que, o sea, estaría bien si ponemos lo que usted nos acaba de decir. Exacto. ¿O tenemos que desarrollar más? No, estaría bueno si podés dibujarlo y ponerlo, hacen que sea mucho más fácil el entendimiento, pero después, ¿qué es? Es justamente lo que yo les dije, es la representación gráfica de la utilización de la corteza cerebral o de cuánto de la corteza cerebral utilizamos para las distintas funciones del cuerpo, ya sean sensitivas profe. o motoras. Sí, gracias. No hay por qué. ¿Alguna otra pregunta? Quiero ver el trabajo, a ver si lo... Bien, acá encontré el trabajo. Bueno, la primera pregunta es de la división cerebral, perdón, de la división de los sistemas, la hablamos, ¿sí? La segunda tiene que ver con los lóbulos, la cara externa, interna del cerebro, que también lo hablamos, y cómo se forman las circunvoluciones, y habla de algunos surcos en particular, el de Hensen, el lóbulo de la ínsula, que son, ¿sí?, que los tienen que desarrollar. Bueno, el cuerpo calloso, ¿sí?, que es sustancia blanca, que se encarga de, algo dijimos, ¿sí?, tienen que dibujar el cuerpo calloso, hay un dibujo muy gráfico ahí en el libro, cuáles son las partes del cuerpo calloso, seguramente lo tienen que identificar, después lo tendrán que identificar en el dibujo del último. ¿Y qué es? Es sustancia blanca que permite la comunicación de un hemisferio cerebral con el otro, hablar por arriba de qué es. ¿Qué es la sustancia blanca y la sustancia gris? Lo hablamos. La sustancia gris tenía que ver con los cuerpos neuronales, ¿sí?, el soma y las dendritas, el soma y las dendritas de la neurona, y la sustancia blanca tiene que ver con en los axones, las vías de asociación, proyección, ¿sí?, eso también lo desarrollamos. ¿Qué es un núcleo? Lo dijimos recién. El tálamo, también lo hablamos, es el núcleo grande, y cómo estaba, cuáles son sus funciones, lo van a tener que buscar y desarrollar, pero bueno, lo principal era esa estación de comunicación, ¿sí?, con cada una. En el trabajo creo que les di un video, en el video está bien claro explicado. Creo que es ese que habla de los barrios, ¿no? Sí, ese les di, creo. Que dice que el tálamo es como el barrio central que se encarga de dirigir los demás barrios, una cosa así, y habla de todas las funciones. Si quieren, miren el video para Es el que dura un poco más nombre. de media hora, ¿no? ¿O era otro? No creo que dure, no sé si llega a media hora, ¿eh? Porque hay un video que subiste que dura como casi 40 minutos, que también habla de todo esto. Hay dos, Es ese. sí, hay dos videos. Uno que habla más de todo el sistema nervioso en forma general, y otro que es un video como de resumen de las partes del sistema nervioso, ¿sí? Uno es un documental, creo, y el otro es un resumen, ¿sí?, que mismo hasta tiene
¿cómo se llama esto? Cuando uno hace reglas memotécnicas, ¿sí? ¿Qué son las reglas memotécnicas? Es utilizar, como son muchos nombres y generalmente tienden a la confusión, utilizo una regla memotécnica para acordarme de todos los nombres. Entonces digo, por ejemplo, les doy una, pero de músculos. Sarite. No es nada, pero es fácil decir la palabra. Y sarite quiere decir sartorio, ¿sí? Recto interno y semitendinoso. Y es la pata de ganso. Es la inserción de esos tres músculos, se insertan en un mismo lado, en la pata de ganso. Entonces vos te acordás sarite y te acordás cuáles son los músculos que se inervan. Los nombres de los músculos los sabés, de A es no confundirse. Bueno, ahí habla de alguna frase para acordarse todos los nombres de alguna estructura. Bueno, el trígono, que eso lo tienen que ver también cuando hablan del sistema límbico, sí, también el septum lucidum, esquematizarlo quiere decir dibujar, ¿no? Las distintas estructuras, el homúnculo motor y sensitivo, que ya lo dijimos, sistema límbico, bueno, es esa estructura que vimos, el polígono de Willis, que es, como hemos hablado, el tema de cómo llega la sangre y se irradia para todo el cuerpo, el líquido cefalorraquídeo, sí, que hablamos recién, para qué es, dónde se produce, qué son los ventrículos, qué es el plexo coroideo, uno lo fabrica, el otro son los espacios por donde va a pasar. El sistema de retorno, ¿sí? La prensa hidrófilo, que tiene que ver con acá vimos muy poquito, no les dije nada, pero bueno, vimos cómo era que se recolecta toda esa sangre que es irrigada al cerebro, se recolecta por este centro, ¿sí? Venoso, o sea, es la ramificación venosa en vez de arterial venosa, para poder devolver la sangre y llevarla a oxigenar. Las meninges, que eran las capas que teníamos nosotros de tejido conectivo que protegen al cerebro y al sistema nervioso central, ¿sí? Aracnoides, dura madre, pía madre, etcétera. Cómo están distribuidas, lo principal es eso también, porque por ahí el nombre se los voy a decir yo en el trabajo, en el examen, pero la ubicación la tienen que saber ustedes. Si yo le digo cuál es la más externa y me ponen la aracnoide, que es la media, quiere decir que no saben cuál es la ubicación de cada una. Eso había que dibujarlo en el trabajo o esquematizarlo, ¿sí? En una de las preguntas. ¿Qué función cumple? La función de protección y de permitir el espacio para la vascularización. Bien, las vías de conducción, estamos hablando ya de lo que es la médula espinal, los haces, espirotalamámicos, cerebelosos, etcétera, que dijimos recién en ese corte transversal de la médula espinal. El cono medular, el flumen terminal, ¿sí? La cola de caballo, es en la médula espinal cómo termina, formando, como la médula espinal termina antes de terminar todos los orificios por donde van a salir los nervios, ¿sí? Se forma como una especie de cola de caballo de nervios que van a salir de la médula espinal, perdón, del tubo medular, ¿sí? Cada uno en el lugar, en el espacio de agujero de conjunción de la vértebra. Profe, una pregunta. Sí. La parte más extensa del examen entonces va a ser esta, digamos, ¿no? Porque después La que todo tiene lo más preguntas, hemos sí. tratado. Sí. Sí, cerebro Ok. es el más, sistema nervioso es el que más vamos a desarrollar. Por ejemplo, van a ser como 40 preguntas, o 40 y pico de preguntas, o 30 y pico, no sé, pero más o menos son unas cuantas. 10 preguntas, o 9 preguntas, o 8 preguntas van a ser sobre esto. 5 van a ser de digestivo, 5 van a ser o sea, este es el más desarrollado de todos. Recomendación, también es el más difícil. Muchos nombres, muy complejo. Recomendación, no digan, como es el más desarrollado, estudio este y el resto no lo estudio porque no llegan. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta. Yo no sé quién fue que se quedó el otro día, que estuvimos hablando, y es, el dibujo representa mucho de todas estas preguntas que estamos viendo. A ver si me siguen. Yo, por ejemplo, pongo un dibujo de la vista anterior del tronco encefálico y están los nervios, y si yo pongo todos los nervios, ya desarrollé la parte de nervios, desarrollé parte de la división topográfica, bulborraquídeo, protuberancia, porque las tuve que identificar, identifiqué las distintas estructuras, es casi todo
lo que vemos acá en el trabajo. Por eso tiene un valor mucho mayor que cualquier otra pregunta. Entonces el dibujo, por ejemplo, vale, no sé, un 10,5, por decirles algo, un 15% del parcial. ¿Sí? No es igual que cualquier otra pregunta. ¿Qué me pasa siempre? No me estudian los dibujos, se los pongo y no me lo completan. O sea, no están completando la pregunta más importante del parcial. Y es la más onza, porque vos hay 5 dibujos, sabés que tenés que estudiar esos 5. No le estoy diciendo, o sea, a mí antes me tomaban un corte en cualquier lado, en el profesorado de educación física, un corte en cualquier lado y describir los núcleos. Núcleo rojo, hay un montón de núcleos que ni siquiera nombramos. Y función, encima. Bueno, ahora es mucho más sencillo. Yo le doy 5 dibujos y ustedes tienen que saber los 5. Uno de esos es el que le voy a tomar. Si sé eso, sé el 1,5% del parcial, el 15% del parcial, más o menos. Lo cual yo necesito el 60% para aprobar. Estoy teniendo un 25% de lo que necesito para aprobar. Pero bueno, como les decía yo, representa mucho de lo que es este trabajo práctico. Bueno, esquematice la médula espinal, era ese dibujo que nosotros vimos de cómo salían los nervios, en qué parte encontrábamos, cervical, torácica, dependiendo de la altura de donde salen. Y después graficar esto de las astas, los cordones, que es lo que yo les mostré ahí, que también hay un dibujo que ustedes tienen que completar. Y la última pregunta es, bueno, la última es la de completar los gráficos, pero la última pregunta en sí es realizar un cuadro de los pares craneales. Ahí sí tienen que poner número 1, nervio olfatorio. Número 2, es importante que el orden de los nervios los pongan, porque después es mucho más fácil para el estudio, porque justamente aparecen en ese orden también en el tronco encefálico. O sea, el nervio número 1, el olfatorio, es el primero que aparece de arriba para abajo. A medida que voy bajando van apareciendo el resto. El 2 es el óptico. Bueno, va a aparecer justo por debajo del olfatorio. El 3, ¿sí? Ocular motor externo, está por debajo de ese. Y así, ustedes a medida que van viendo el dibujo pueden ver el orden. Y aparte, explicar cuál es su función. Si es sensitivo, si es motor, qué es lo que procesa, o sea, qué información trae ese nervio o lleva ese nervio. Por ejemplo, como les dije recién, el óptico, que es el 2, va a recibir la información, ¿sí?, de la visión. Ahora, el motor ocular externo no es sensitivo como el 2, es motor de los músculos que mueven el ojo. ¿Sí? Entonces, definir qué es cada uno, hay una pregunta segura del parcial que pregunto la función de alguno de los nervios, ¿sí? Ese está seguro. Ya sea preguntar cuál es sensitivo, cuál es motor, cuál es mixto, o sea que tanto es sensitivo como motor, o cuál se encarga de la motricidad de tal cosa, o cuál se encarga de la sensibilidad de tal cosa. Lo de la sensibilidad son bastante fáciles, ¿por qué? Porque uno es el coclear, que es el del oído, ¿sí? El otro es el olfatorio, el otro es el óptico, entonces es fácil por ahí determinar eso. Seguramente la pregunta no van a ser esos. Bueno, y los gráficos vemos esperen que se los comparto acá, ya que estamos. Y acá tenemos los gráficos. Identificar, por ejemplo, las cavidades que habíamos hablado. Ustedes hablaron de cuáles son los ventrículos. Bueno, entonces yo acá tengo que identificar los ventrículos. Este espacio que se ve acá y este espacio que se ve acá, ventrículos laterales. Este espacio que se ve acá, ventrículo medio. Tienen un nombre. Tercer ventrículo, segundo ventrículo. ¿Qué veo acá? Sustancia gris. Bueno, ¿qué es esto? Esto es el tálamo. Bueno, identificarlo. ¿Qué es esto? Bueno, esto es, también son núcleos, lenticular. Cada uno tiene un nombre, identificarlo. ¿Qué es esto? La corteza cerebral, identificarla. ¿Qué es esto? La hoz del cerebro, identificarlo. ¿Sí?
todo lo que tenga, todo lo que yo haya desarrollado en el parcial, lo tengo que identificar acá, que se vea. Acá todo esto, cuando vemos cuerpo calloso, hipófisis, pineal, todas las glándulas, bueno, tengo que identificar, ¿qué es esto? Cerebro, ¿qué es esto? El cuerpo calloso, ¿qué es esto? El trígono, ¿qué es esto? Bueno, y así identificar cada una de las cosas. Y acá vemos todo lo que tiene número, hay que identificarlo. Este que habíamos visto anterior, también identificar cada uno de los haces. Y esta es una vista posterior de la base, por ejemplo, esto es bulbo raquídeo, se encuentra acá, protuberancia se encuentra acá. Esto que veo acá, o sea, esta es la vista posterior. Esto que veo acá son los pedúnculos cerebrosos. Esto que veo acá es el piso del cuarto ventrículo. ¿Qué tiene acá? ¿Cómo se llama esta parte? Esto que veo acá son nervios. Bueno, identificar cada uno. Y esta es una vista ampliada, que seguramente este lo tuvieron que dibujar ya. Al final no les hice ninguna pregunta del trabajo. Bien. ¿Se entendió más o menos del trabajo? Aquel que lo hizo seguramente lo entendió mucho más. Aquel que no lo hizo, le digo que se lo ponga a hacer, que lea ese libro, porque si no lo leo y agarro el resumen de alguien, les va a costar un poquitito más para estudiarlo para el examen. Bien. Vieron que le subí también 2 videos como para empezar a hacer un repaso de digestivo y no me acuerdo si era de respiratorio. Ya habíamos visto uno antes, creo que también de circulatorio, del mismo documental. Cardiovascular es el otro, profe. Cardiovascular creo que es. Cardiovascular, bien. La idea es, más allá de que esos videos hablan un poquitito también de las funciones, ¿sí? Duran 20 minutos creo los videos, no son muy largos. Tiene mucha terminología de los distintos. Explica un poco el funcionamiento, o sea, lo hace más sencillo, un poco como la clase que les di yo, que explico el funcionamiento, como para poder entender la anatomía descriptiva. Y hay alguno que otro dato que por ahí en el libro está y que yo en mis clases no lo desarrollé. También son importantes. Acuérdense que yo les tomo lo que dice el libro, no solamente lo que les doy en el PowerPoint. Siempre el libro de referencia es el Tortor, acuérdense. Después yo les subo muchas veces un apunte, ¿sí? Un apunte o un libro de introducción que tiene unas hojas, como por ejemplo el de Los Santos Lara, que tiene hojas y habla del digestivo. No estudien solamente de ese que les di yo, la idea es que ustedes lean el que usamos de referencia. Ahora, ese me sirve como introducción al tema para cuando yo tengo la clase. Yo siempre se los doy antes de tener la clase para que ustedes lo puedan leer y cuando yo dé la clase entiendan algo y podamos darle relevancia a lo importante de esa información. Bien, estoy buscando a ver un... me faltó mostrarle este. Ya que estábamos. ¿Dónde está? Lo tenía recién acá. Este gráfico en donde ahí ven cada uno de los nervios. 1, 2, 3, 4, 5. Y pueden ver a dónde va, cuál es el nombre. Y deberían buscar cuál es la función. Acá un poco de la función está. Acá dice gusto, ¿sí? Acá dice, por ejemplo, motor. Acá dice músculos de la cara, el facial. Bueno, acá divide el trigémino en sensitivo y motor, sensibilidad de la cara, motricidad de la boca. Fíjense que el 3, 4 y 6 tienen que ver con la motricidad del ojo. Bien. No vamos a llegar a repasar mucho. Me gustaría, más que nada, ahora, es responder alguna pregunta
o buscarlo acá, ¿sí? Para ayudarlos sobre los distintos sistemas, o ya los entendieron, o cómo vienen con eso, si los están estudiando. Si tienen alguna duda del sistema digestivo, alguna duda de no sé, niveles de organización, de tejidos, de qué es lo importante para estudiar en cada uno de esos temas. Recuerden, chicos, que vamos a tener muy poco tiempo después para vernos, ya directamente es el examen. Entonces ya medianamente tienen que tener ya hoy por hoy algo leído. ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Ninguna pregunta? Bueno, entonces la clase que viene, nosotros no nos vemos. Lo que le voy a subir es un cuestionario de preguntas que le va a servir más que nada como forma de estudio, ¿sí? De qué es lo que yo puedo llegar a tomar, ¿sí? Son varias preguntas en cada uno de los temas. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que ustedes estudien, agarren los textos, lo que fueron haciendo, los trabajos, tanto el trabajo como los PowerPoint que vimos en clase, y lo lean, ¿sí? Lo estudien. Y cuando después vayan a este cuestionario de preguntas, ustedes con lo que estudiaron puedan responder esas preguntas. Si ustedes saben responder eso, o si tienen el material para poder responder cada una de esas preguntas, quiere decir que es muy posible que aprueben el examen. Porque las preguntas van a salir de ahí. Vuelvo a lo mismo, no están las respuestas, están las preguntas. Si yo digo, ¿cuáles son las túnicas como dije hoy, del esófago? ¿Sí? Ustedes tienen que poder desarrollar esa pregunta, ¿sí? No que el esófago tiene túnicas, sino eso. Y acuérdense que como es descriptivo, tiene que ver no solamente con el nombre, sino con la ubicación. La interna es esta, la externa es esta, la otra es esta. O sea, tiene que haber una descripción anatómica. Lo mismo con cada una de las preguntas que yo le haga. Ubicación topográfica o descripción o etcétera. Bien, nada más. Entonces, si no hay preguntas, nos vemos después de las vacaciones. Ojalá que sea en forma oral. Estudien, porque ni bien nos veamos, les tomo. ¿Listo? Dale, profe, nos Dale, vemos. profe. Gracias. Nos vemos. Profe. Chao. Profe. Nos vemos. Chao.